Hola, bienvenido al segundo módulo del seminario Topografía aplicada en accidentes de tránsito, que se llama Elementos principales de la topografía. En él conocerás cuáles son aquellos elementos que necesita un topógrafo para obtener un resultado y poder realizar la representación gráfica del terreno o la superficie donde está trabajando. Comenzamos nuevamente el segundo módulo del seminario virtual Topografía aplicada en accidentes de tránsito. Hoy comenzaremos hablando que la topografía tiene tres elementos principales sobre los que trabaja el topógrafo: el agente de tránsito o el investigador de accidente de tránsito, los cuales son dirección, distancia y elevación. El resultado que obtengamos de cada uno de estos tres elementos es la representación gráfica de la superficie o área donde estamos trabajando, y de esa forma conocer la configuración del terreno y los objetos que en ella encontramos. Los invito a que continuemos con el módulo y veamos sus definiciones. Es claro que la finalidad de todo trabajo topográfico se centra en la observancia de campo de una serie de puntos que permitan posteriormente la obtención de unas coordenadas. Como vimos al comienzo, la topografía tiene por objetivo medir extensiones de un terreno, de un área, de una superficie, y las mediciones que se realizan dentro de un trabajo topográfico son para obtener esos resultados y poder realizar la representación gráfica del terreno. De esa forma conocer su geometría, calcular la superficie y conocer su longitud y su desnivel. En este caso definiremos a continuación las principales mediciones de la topografía, que son: encontramos la dirección, es la posición de un elemento con respecto a una coordenada geográfica o un punto de referencia o al norte magnético. La dirección se forma de una línea horizontal sobre una línea vertical o una línea de meridiano, formando un ángulo de 90 grados. Para determinar la dirección de un elemento es necesario conocer la ubicación de un punto o un punto de referencia o un punto cero, y se puede representar de la siguiente forma para encontrar la dirección. Otro de los elementos que se mide dentro de un trabajo topográfico es la distancia, que es la separación real que existe de un punto a otro, representado por una distancia o una unidad de medida. Los más comunes que se utilizan dentro de esta distancia, la unidad de medida puede ser el kilómetro, el metro y centímetro, pero generalmente se está utilizando como unidad de medida el metro. Dicho esto, la distancia es la cantidad del espacio que existe entre dos puntos o dos objetos, calculado por una unidad de medida. Existen diferentes unidades de medida, como el hectómetro, el decámetro, el decímetro, el centímetro y el milímetro, pero el que generalmente se utiliza dentro de los trabajos topográficos es la unidad de medida del metro. Dentro de esos trabajos topográficos, cuando ubicamos o necesitamos medir las distancias de esos elementos, antes de medir hay que reconocer que existen tres tipos de distancias y hay que reconocer cuál de esas vamos a utilizar con el fin de establecer realmente cuál es la distancia que existe del punto el cual vamos a medir. Dentro de esa distancia existen tres tipos de distancia, que es la distancia natural, distancia geométrica y distancia reducida. A continuación vamos a definir cuáles son de esas tres distancias que encontramos dentro de un trabajo topográfico. La primera que encontramos es la distancia natural, que es la distancia real que se recorre de un punto a otro, pasando por ellos sin excluir sus características físicas o naturales o artificiales. Un ejemplo, cuando vamos transitando por un camino, por una carretera, por el camino de una montaña o por el camino de un terreno, para llegar de un punto a otro. Entonces, tendríamos que hacer el recorrido por el camino, el cual está definido para llegar de ese punto a otro. Eso es la distancia natural o la distancia real que conocemos dentro de los trabajos topográficos. La distancia natural es la que nosotros utilizamos diariamente para realizar cualquier recorrido, teniendo en cuenta todas sus características dentro de la superficie del terreno. Otra de las distancias que encontramos es la distancia geométrica.
es cuando recorres un punto a otro formando una línea recta, sin tener en cuenta la característica física o naturales de la superficie. Un ejemplo en terrenos planos o en elevaciones. Esta distancia geográfica, su definición más clara sería la distancia que existe de un punto a otro en línea recta, pasando por encima, por debajo o dentro del obstáculo sin tener en cuenta sus variaciones de nivel o desnivel. Así, de esa forma como lo observamos en el ejemplo, esa es la distancia geométrica. Simplemente es una línea recta sin tener en cuenta los accidentes naturales o los accidentes físicos del área el cual vamos a estar trabajando o realizando las mediciones. Posteriormente encontramos la distancia topográfica o distancia reducida, que es la proyección de la distancia de dos puntos uniendo la distancia natural con la distancia geométrica. Es también llamada distancia reducida. Esta distancia topográfica o reducida es la que se obtiene sobre un punto plano o horizontal y da el resultado de la distancia natural o geográfica. Es decir, la distancia horizontal o distancia horizontal o recta que se obtiene de la distancia real o de la distancia geográfica de un punto a un punto B. Otra de las mediciones que se hace entre los trabajos topográficos es la elevación. Hay que calcular la elevación o medir la distancia horizontal de un punto. La elevación es la altura que existe de un punto sobre el nivel del mar o la distancia vertical que existe de un punto a otro. La elevación es una de las mediciones topográficas más comunes que se utiliza para identificar la distancia vertical de una elevación o conocer su altura o desnivel. Para poder identificar la altitud o desnivel de un terreno, es necesario establecer el punto de referencia, ya sea sobre el nivel del mar o un punto de referencia sobre el terreno o el área donde vamos a medir. Los levantamientos topográficos, tanto en la topografía convencional como en la topografía en los accidentes de tránsito, constan de tres etapas, las cuales se realizan para obtener un resultado que va desde la planificación del trabajo, donde se analiza la información que se tiene del lugar y se planean las actividades a desarrollar, pasando por el trabajo de campo, donde se realizan todas las actividades, las mediciones y la identificación y las características físicas del terreno, y hasta llegar al trabajo de gabinete o trabajo de oficina, que es donde analizaremos los resultados y empezaremos a realizar los cálculos y a graficar la superficie donde trabajamos. Ahí miraremos, vamos a mirar en qué consiste cada uno de ellos. La primera etapa, esta es la planificación. Una vez se tiene conocimiento del accidente, investigar, se deben definir los siguientes aspectos. La primera sería si las mediciones se van a dibujar a mano alzada o a escala. Y si es a escala, pues recomiendo utilizar siempre la escala 1.000. También vamos a realizar el análisis de los documentos, tanto fotográficos o de los datos obtenidos del lugar, si los tiene, para tener una idea previa del área donde se va a trabajar. Generalmente, en los accidentes de tránsito, antes de ir a atenderlo, antes de ir de pronto a realizar los procedimientos técnicos dentro de un accidente de tránsito, hay que planificar cuáles serán las actividades que vamos a desarrollar. Si tenemos conocimiento del área, hay que tener en cuenta cuáles van a ser sus características físicas con el fin de llevar los elementos necesarios para tomar las medidas y obtener los resultados que vamos a querer. El reconocimiento del área y la superficie, si tenemos algún dato previo con respecto a esas áreas, con el fin de saber y establecer las medidas de seguridad y los cuidados y los procedimientos que vamos a desarrollar. Y por último, la elección de los instrumentos de medición y métodos a utilizar. En la segunda etapa encontramos el trabajo de campo, que es las actividades que vamos a realizar dentro del área, o son las actividades de levantamiento topográfico, tales como mediciones,
distancia, direcciones, ángulos, elevaciones y fijación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que encontremos dentro de ella. Dentro de este trabajo de campo hay que realizar las anotaciones de los resultados de las mediciones y de la descripción del terreno y de los elementos encontrados en el área, tanto naturales como artificiales. Encontramos la tercera etapa, la última, que llamamos trabajo de gabinete o de oficina, y es el análisis de los resultados de las mediciones y los cálculos físicos, matemáticos, hechos o que realizamos dentro del trabajo de campo para poder realizar la representación gráfica del terreno o del área estudiada. Más que todo, comúnmente la tercera etapa o el trabajo de gabinete es el procesamiento de la información obtenida en el terreno para luego realizar un plano topográfico o un bosquejo topográfico. Clases de medición. Las labores topográficas se hacen siempre en el terreno o en el campo mismo de estudio. No obstante, se distinguen por su metodología a la hora de hacer una medición. Las clases de medición son dos: medición directa, medición indirecta. La medición directa está aplicada comparando la distancia real con una unidad de medida que la describe. Esto puede ser mediante una cinta métrica o algún elemento de medición manual. La medición directa en los accidentes de tránsito es aplicada por los agentes de tránsito o los funcionarios judiciales que intervienen dentro del accidente de tránsito o lleguen a realizar las actividades judiciales dentro de los accidentes de tránsito. Y la medición indirecta es aquella que se obtiene mediante la aplicación de una fórmula matemática u otra forma de razonamiento abstracto, también utilizando elementos digitales, electrónicos que disminuyen el tiempo de trabajo y el recorrido de la distancia. En este caso, las mediciones pueden ser aplicadas por los agentes de tránsito o por el perito judicial posterior al accidente, ya que no interrumpe las labores investigativas ni la recolección de los elementos materiales probatorios. Seguimos definiendo los instrumentos de medición para tomar las medidas y fijar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Dentro del área de ocurrencia de un accidente de tránsito, puedes utilizar diversos elementos de medición, tanto manuales como digitales, que nos permitan conocer la posición real del elemento dentro del área. Estos elementos pueden ser manuales o digitales. Los más utilizados son los manuales. Generalmente son los más utilizados debido a su fácil manipulación. No necesitan un amplio conocimiento para su utilización. Es necesario saber utilizar algunas técnicas que nos ayuden a tomar las medidas de forma precisa o de forma más exacta, con el fin de tener los menos errores posibles o tener de pronto un alargue de esas medidas si no tenemos las técnicas precisas para utilizar esos elementos de medición. Los elementos manuales son aquellos que son manipulados por nuestras propias manos y acompañados de una actividad física para obtener un resultado. Los elementos digitales generalmente utilizados para mediciones de largas extensiones y en donde las características físicas del terreno hacen difícil el trabajo de medición. Es necesario tener conocimiento en el manejo y la configuración de estos elementos para obtener unos resultados. Los elementos digitales son dispositivos compuestos de sistemas electrónicos que sirven para obtener un resultado de forma automática, pero como dije al principio, hay que tener cierto conocimiento en el manejo tanto de la configuración y tanto en el manejo electrónico de estos elementos para obtener unos resultados exactos de las mediciones que vamos a utilizar o de las mediciones que necesitamos obtener. Dentro de estos elementos de medición manuales encontramos la cinta métrica, encontramos el flexómetro, encontramos el odómetro, que son los más utilizados comúnmente dentro de los accidentes de tránsito para tomar las medidas por los agentes de tránsito o por los agentes judiciales o los investigadores judiciales que necesitan fijar esos elementos materiales probatorios. Los elementos manuales
son de fácil medición, no necesitan un conocimiento previo, sino tener conocimiento de esa técnica, como dije, para obtener unos resultados precisos, unas mediciones exactas de los elementos o las distancias que vamos a tomar. También tenemos dentro de esos elementos manuales muy utilizados por el topógrafo dentro de las mediciones de área o de reconocimiento de la superficie, el teodolito. Dentro de los elementos digitales encontramos el distanciómetro digital, encontramos la estación total, encontramos el teodolito digital. Y estos son los elementos más utilizados para tomar las medidas, para tomar las distancias dentro de esos trabajos topográficos utilizados por el topógrafo. Estos elementos, así como se utilizan en los trabajos topográficos, en el reconocimiento de área, para realizar las mediciones dentro de una superficie, son utilizados también para medir esos objetos o esos elementos encontrados dentro de un accidente de tránsito, tanto los vehículos, tanto esos elementos que tuvieron incidencia en un accidente de tránsito, la superficie, el terreno, las características físicas, inclusive la característica geométrica de la vía. Los más comunes utilizados son los manuales, son los de fácil manejo. Simplemente hay que conocer unas técnicas con el fin de obtener el resultado de esa medición lo más preciso posible. De esta forma, culminamos el segundo módulo del seminario Topografía aplicada en accidente de tránsito y los espero el día de mañana con el tercer módulo, el cual trataremos cuáles son los métodos de fijación planimétrico y aprenderemos o actualizaremos el conocimiento de cómo se fijan esos elementos materiales probatorios utilizando el plano cartesiano.